Hola a todos. Hola. Estamos muy temprano hoy ya aquí en la calle. 5:21. Estamos en el centro de Cusco, en la Plaza Regocijo. Y estamos aquí tan temprano porque estamos esperando nuestro minibús. Hoy nos vamos en dirección a Machu Picchu. Ayer teníamos que ir a dormir muy temprano, pero antes de esto cenamos en un restaurante buenísimo. Vamos a cenar en el restaurante Cusikai, aquí en el centro de Cusco. Fijaos dónde está situado. Estamos aquí al ladito de la Plaza de Armas, la plaza más importante de la ciudad, donde está aquí a la derecha la Catedral de Cusco. Y vamos a probar carne de alpaca por primera vez. Nos han puesto ahora mismo aquí unos maíces tostados. El nombre de Cusikai del restaurante quiere decir sé feliz. Y creo que lo seremos esta noche cenando en este restaurante. Ya llegaron las bebidas y las comidas. Para beber vamos a tener la famosa chicha morada peruana, que es hecha con maíz morado, maíz aquí de la cordillera andina. Me ha encantado. Tiene un toque de canela y es la primera vez que la pruebo. Está buenísima. A ver. ¡Wow! Es como un poco como una bebida de Navidad. Está Es el buenísima. canela que lo Ajá. hace. Y para comer tenemos el famoso ceviche carretillero peruano. Aquí tenemos la trucha, aquí de los lagos cerca de Cusco. El choclo andino. Aquí estas son algas también de las lagunas. Aquí cerquita de Cusco. Esta es una hoja de un tipo de papa. Las flores, el camote y la ensalada, y todo ello bañado en la leche de tigre. ¡Wow! Tiene una presentación increíble. Así es. Y miren la hamburguesa. ¡Wow! Esta es carne de alpaca, guacamole, queso. Eso es bacon, creo, ¿no? Bacon, sí. ¿Y qué es aquí en el parte de...? Pues la verdad que no lo sé, son algunas flores y hojas. Se ve aquí calabacín también. Sí, calabacín. También unas patatas rústicas. Así que... ¡buen provecho! Y esta es la carne de alpaca. ¡Wow! Un sabor distinto. No me esperaba. No hay cómo explicar el sabor, así que si queréis saber cómo es el sabor de alpaca, tenéis que venir aquí para probarlo. Ahora este fantástico ceviche peruano. Estoy curioso por probar estas algas de aquí de las lagunas cerca de Cusco. ¿Qué tal? Esto no tiene mucho sabor. Ah. Pero Pruébalo. fijaos. El pescado. Wow. Trucha cusqueña con leche de tigre. Está buenísimo. Como nos han explicado, si el ceviche no pica, no es ceviche. Y este realmente pica. Nos han traído también unos postres. Son como tarta de chocolate y también un té digestivo, ¿no? Dijo. Se llama muña, que es una hierba andina que ayuda también a tratar el mal de altura.
muy rico. Recomendamos mucho este restaurante. Vamos a hacer hoy un viaje hasta la ciudad de Aguascalientes y visitaremos Machu Picchu mañana. Así es. Este minibús nos va a llevar desde aquí, desde el centro de Cusco, hasta la ciudad de Ollantaytambo. En Ollantaytambo vamos a hacer una pequeña parada y después vamos a continuar hasta Santa Teresa. Desde Santa Teresa, el bus nos dejará en el punto final, que es en el lugar de Hidroeléctrica. Desde Hidroeléctrica vamos a tener que caminar por 3 horas para llegar a Aguascalientes. Va a ser un día largo. El día amaneció por ahora muy clarito. Sí. Está un día bien bonito. Y vamos a mostraros a todos vosotros cómo va a ser este viaje hasta Aguascalientes. Estamos muy ilusionados con visitar Machu Picchu, pero hoy vamos a disfrutar también de unos paisajes maravillosos durante todo este trayecto. Así que venid con nosotros a esta aventura. Llegamos a nuestra primera parada del viaje. Estamos aquí en Ollantaytambo. Son las 8:30 de la mañana. Fijaos qué bonita es esta finca aquí en la que paramos. Tienen unos árboles frutales, melocotones, y vamos circulando entre las montañas, siguiendo el curso del río en el valle. Sí, yo creo que vamos a desayunar algo. Vamos a ver lo que hay en el restaurante, ¿no? Vamos. Aquí arriba. Miren el restaurante, que es bonito. Aquí en el medio de la montaña. Y ofrecen aquí un buffet de desayuno ese cuesta unos 30 soles, o también hay menú para pedir así sándwich o lo que quieras. Nosotros hemos pedido unos sándwiches de huevo y aguacate, así que ya lo están preparando. Y bueno, es bueno ahora mismo una pequeña pausa también para descansar del viaje. Sí, porque el bus realmente necesita hacer muchas curvas y también es como... La carretera no es muy buena, entonces bueno. Y todo el viaje en bus va hasta llegar a Hidroeléctrica más de 7 horas, casi 8 horas. Así que bueno, es bueno ir comiendo algo por el camino. Sí. Aquí es el punto donde llegan todos los buses y también aquí hay un restaurante. Quien quiere comer antes de caminar estas 3 horas puede hacerlo aquí, pero nosotros ya vamos a solo comer nuestros manzanas y vamos a caminar. Fijaos ya cómo empieza la ruta aquí desde Hidroeléctrica. Ha sido un viaje no muy fácil, eso hay que decirlo,
Sí. Son millones de curvas subiendo y bajando las montañas. Algunas partes también están en construcción porque la carretera fue destrozada por algunos derrumbes de las montañas. Sí. Era como una montaña rusa. Por 7 horas tienes que tener tu cuerpo con así tensión, porque si no vas a, no sé, caer de tu silla básicamente. Y había gente que también pasaban mal. Sí, nosotros teníamos unas pastillas que habíamos comprado antes de salir de Brasil. Sí. Unas pastillas para evitar las náuseas. Y bueno, le dimos a esta chica que estaba tan mal ya mejoró mucho durante el viaje. Y así empieza aquí nuestra ruta. Estamos muy ilusionados de ir a Machu Picchu. Nos espera Machu Picchu mañana y también una sorpresa en esa visita. Vamos a hacer una ruta especial cuando lleguemos allí. Llegamos aquí a un punto de control donde hay también este informático que ya dice que hasta Machu Picchu tenemos 10.4 kilómetros para caminar. Así que... esta es nuestra ruta para ahora. Sí, al menos esta parte es bajo de los árboles. Espero que continúe así, porque si no tenemos que buscar para nuestros corros. Sí. Porque realmente el sol es muy fuerte. Ya llegamos al parte donde también llega el tren y toda la caminata va a ser como paralelo con el vía del tren. Así que aquí también, como podéis ver, hay algunas tiendas pequeñas, así un poco rústicas. Y solo vamos a seguir ahora la vía. Encontré también unos amigos en la vía. Hola. ¿Qué tal? Aquí hay algunas casas, sí. Tienen gallos. ¿Tú crees que estos gallos van también para Machu Picchu? No. Hay un restaurante aquí, tal vez es lo que sirven. Ya estamos cansados y todavía estamos empezando. Ay, hay demasiadas escaleras. La ruta empieza con subida cansativa, pero muy bonito aquí con todos los bananeros. ¿Qué tal, Ingrid? No es fácil hacerlo con 12 kilogramos en la espalda. Nos han dicho que es solo un trecho aquí y después ya es solo caminar por la vía del tren. A ver si es cierto. Estamos pasando exactamente por una antigua estructura aquí y viene el tren por la vía. No había casi nadie dentro del tren. Estaba muy corto, muy Muy pequeño, ¿no? muy pequeño el tren. Solo 2 vagones. Sí. Hay que estar siempre atento. Obviamente el tren se escucha ya venir desde mucha distancia, pero siempre atentos para no estar en la vía. Vamos a cruzar este río. No tengo mucha confianza en esta estructura. Nah, tranquila. Bueno, se mueve bastante las chapas. Y fijaos el paisaje aquí. Esto es increíble. Wow. Si quieres puedes ir también por esos troncos. Mejor. Solo que Al menos estos no se rompen. si viene el tren, no sé lo que pasará, ¿eh?
En este caso, estás... Fijaos dónde estamos. ¡Wow! Esto es un lugar bellísimo. Oh. Y sí que es alto. ¿Por qué tiene agujeros? No me gusta. Los agujeros son para que el agua de la lluvia No me gusta. no se quede parada encima de la chapa. Yo creo que tenemos que cruzar rápido para que no estar aquí demasiado tiempo. Wow. Esta forma de venir esta última parte aquí hasta llegar a Aguascalientes es un poquito más esforzada, digamos, más dura, No vengáis con mochilas. pero merece la pena por los paisajes, tener esta experiencia aquí, atravesar aquí el río en este puente, pero hacerle caso a Ingrid, intentar venir con menos equipaje. Sí, yo creo que sería muchísimo mejor si podéis dejar vuestras mochilas en el hotel en Cusco y solo ir con una mochila pequeña o una bolsa pequeña. No necesitáis ir con todo esto. Yo creo que esto es demasiado. Una cosa locura que me acordé ahora también es que cuando cogimos el bus, también paramos en una gasolinera. Sí. Y el conductor dijo todo el tiempo, pongan más gasolina. Y hasta que movió el bus para que sale el aire, para dejar más espacio para el gasolina. Y nosotros estábamos pensando que es muy raro, nunca habíamos visto algo así, pero después entendíamos que en toda esta ruta de 7 horas no había ninguna gasolinera. Así que aprovechaban hasta el último espacio del tanque de combustible para llenarlo. Sí. Vamos Está. a cruzar Vamos. porque no queremos caminar en el sol. Fijaos la ruta como es. Realmente aquí no hay casi donde caminar. Estamos ya aproximadamente a mitad de camino y un nuevo tren va a pasar por la vía. Tenemos que hacernos a un lado. Teníamos que parar aquí en este lugar porque empecé a llover y bueno, vamos a ver si se para o vamos a tener que caminar con la lluvia, ¿no? Aunque está lloviendo un poco, continuamos a nuestra ruta. Pero cuidado, fíjate por dónde tenemos que pasar. Sí. Wow. Esto es peligrosísimo. Conseguí. Bueno, apenas fue un poquito de lluvia. Bueno, vamos a ver si se aumenta, pero al menos por ahora estaba una lluvia así pequeña. Mira, qué lindo. Pasa el agua aquí. Fíjate también la cantidad de plátanos que hay aquí. Sí. Yo quería encontrar un plátano que tenía plátanos maduros para comer uno, pero aún no los encontré. Miren, fíjense esto. Esto es muy bonito. Imaginaos en épocas de lluvias
intensas aquí en las montañas, todo este cauce del río estará completamente lleno de agua. Sí. Nos cruzamos. Yo creo que no tenemos muchos kilómetros más, porque vi en mi teléfono que ya caminé hoy 13 kilómetros, pero obviamente algo caminamos por la mañana también, así que no sé exactamente cuántos kilómetros caminamos por aquí en esta ruta. Hola, hola. Hola. ¿Cómo llevas el camino? Ya estamos cerca, Machu Picchu. Ya estamos llegando. Sí. Wow. ¿Desde dónde vienen? Venimos ahora desde Cusco. Ah, no, pero ahora están viniendo de Lumabamba. ¿O sos de Cusco? No, solo de Cusco. Ah, estás caminando de Hidro. Ajá. Sí. Qué bien, qué bien. Es la primera poco. vez. Falta poco, este cerro a la vuelta, a la izquierda. Ajá. Ah, ok. Muy bien. Ya se ve que eres experto aquí en la Claro, ruta. ya. De la ruta, de la ruta. Ya, ¿Cuántas chicos, veces ya hiciste esta ruta? Prácticamente yo vivo por aquí. Ah, Ah, Vivo de Qué Santa bien. Teresa abajo. Como esta temporada hay fuerte turismo nacional, escolar, como ellos que están viniendo. ajá, Y el turismo internacional, bueno, como ustedes. ajá. Y- cuidado. Hola, hola. fíjense otra vez dónde tenemos que caminar. Aquí está la esencia de la aventura, Sí, Sí, la adrenalina. la adrenalina, como el puente que has pasado abajo. Y así. Sí. Después si haces pura riel vas a hacer 2 túneles todavía, cortitos, Ah. antes de llegar al pueblo de Machu Picchu. Qué bien. Así es. Bueno, sigan disfrutando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Fijaos, un pedazo antiguo de vía del tren aquí, tirado en el cauce del río. qué loco. No sabemos si es que en algún momento se derrumbó aquí, estaba en algún lugar diferente la vía, o si habían cambiado la vía y estaba aquí. Tal vez estaba aquí abajo, pero el río se aumentó, algo así. Ajá, exacto. Porque aquí hay otro pedazo también. Sí. Porque Seguro. no tiene mucho sentido que las partes de la vía están aquí abajo, ¿no? Exacto. Seguro que tuvieron que hacer la vía Sí, mucho más hacia aquí, hacia la izquierda. creo que sí. Quiero comentarles una otra cosa muy importante. Es que cuando empezamos nuestro camino, yo quería muchísimo tener pues pantalones cortos. Y ahora veo gente pasando con pantalones cortos llenos de, ¿cómo se llama? Picaduras de. Picaduras de los mosquitos. Así que Así que ya, Ha sido muy ahora bueno. estoy feliz. ha sido muy bueno continuar con nuestros pantalones largos. Sí. Así que usáis pantalones largos o definitivamente traer Repelente, de repelente mosquitos. mosquitos. Es la única manera. El hombre nos dijo que estábamos cerca. No estábamos. Bueno, queda poquito, yo creo. No puedo más. Vamos. Va a merecer Estoy- la pena, va a merecer la pena. Estoy en mi límite. Necesito gasolina. Fran está bien, me parece. Yo estoy pensando en lo bonito que va a ser todo esto aquí. No me motiva. No me da motivación esto. Ah. Miren las condiciones aquí para caminar. Y estamos casi llegando. Fijaos las montañas en nuestras espaldas. Y aquí, cómo es la llegada. Estamos solo a unos cientos de metros de llegar a la ciudad de Aguascalientes. Mi amor, tenemos un nuevo seguidor. ¡Hola! Oh my god, me quería morder.
Fijaos las rocas allí en el lecho del río, cómo están erosionadas. Y la altura que hay aquí. Estoy en el límite de mi energía. El señor era un mentiroso. Sí, el señor nos dijo que estábamos llegando. Y ese llegando eran, no sé, 5 kilómetros. Ya. Pero ahora quedan solo unos cientos de metros. Y creo que detrás de esa montañita, detrás de esos árboles, ya está la parte baja de la ciudad. Espero que sí, Así que porque no puedo más. vamos a hacer Si nuestro no, último esfuerzo. Vamos a dormir aquí mismo. Venga, vamos, que ya estamos llegando. Estas montañas son como triángulos. Es una llegada lindísima hasta Aguascalientes. Esto es la entrada a la ciudad y yo creo que en nuestra izquierda es un hotel, uno de esos más caros que hay aquí en Aguascalientes, que yo vi en Booking, que hay unos hoteles que cuestan 200 euros por noche. Wow. Extremadamente caros. Según nos han dicho también, normalmente todo en Aguascalientes tiene un precio superior. Porque no tienes muchas opciones. Ajá. Y ahora vámonos en dirección a nuestro hotel, que no es uno de estos de 200 euros por noche. No. En general, en la ciudad de Aguascalientes es muy simple. Sí. Así que también nuestro hotel es así. Wow. Realmente Aguascalientes tiene sus lugares bonitos. Fíjense. Cómo baja el río aquí, por el centro de la ciudad. Wow. ¿Cómo es la vista desde aquí arriba? Así son las casas. Una ciudad súper bonita. Wow. Menos mal que llegamos antes del atardecer, porque así lo podemos apreciar. Ya estamos más frescos, hemos ido a nuestro hotel, ya nos dimos una ducha y ahora acabamos de salir de la cena en este restaurante aquí a nuestras espaldas. Sí, se llama Pollería y comimos un plato de pollo asado en leña y una chaufa. Y bueno, ya desde aquí nosotros nos vamos a descansar, que mañana nos espera también un día muy importante. Y agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final y pediros para suscribirse a nuestro canal, dar like y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!